Bienvenidos a un nuevo video de Maravillas de la Biología. Si te gustan las orquídeas y quieres tenerlas siempre preciosas, el video de hoy te va a encantar. Aprenderemos sobre las bacterias y los hongos que tristemente nos están causando enfermedades a nuestras bellísimas plantas. Las bacterias, que son microorganismos que tienen una tasa reproductiva muy rápida, pero muy rápida, causan daños en las orquídeas y nos producen tres tipos de enfermedades: la pudrición suave, la pudrición marrón y el punto marrón. Estas enfermedades se presentan en diferentes áreas de las orquídeas y están respondiendo a los excesos de humedad. Una condición importante para saber si tu orquídea está enferma por hongo o por bacteria es que las bacterias le dan un olor desagradable y muy feo. Pues bien, vamos a hablar de la primera enfermedad. La pudrición suave es causada por una bacteria conocida con el nombre de Erwinia spp. Quiere decir que son varios tipos de bacterias. Esta tiene dos tipos de cepas y se da cuando tenemos la orquídea en zonas con temperaturas muy altas y además que la tenemos con mucha humedad. Acordémonos que las orquídeas no son muy amantes de la humedad. La pudrición suave la podemos reconocer porque las hojas de la planta empiezan a tener como una especie de goma, entonces queda como una sensación pegajosa que cubre toda la hoja. Es muy fácil poderla controlar. Si la lesión es muy pequeña, debemos cortar con una cuchilla o un bisturí muy estéril y poner un poquitico, si estamos en casa, de polvo de canela o un poquito más eficaz, un poquito de polvo de azufre. Esto nos da una noción en la que debemos disminuir la humedad. La segunda enfermedad producida por las bacterias se conoce con el nombre de pudrición marrón. Es causada por otro tipo de especie del género Erwinia de bacteria y puede afectar en una forma muy grave que puede llegar a matar a tu orquídea. Esta la podemos reconocer porque la plantica empieza a mostrar en las hojas o en los bulbos unas pequeñas manchas o pequeños puntos de color café. Entonces empiezan a crecer y la orquídea siempre va a tener una sensación de estar muy mojada. Esta también la podemos combatir. Es muy difícil erradicarla. Toca desechar la planta y aislarla de otros especímenes. Hay quienes dicen que si soy optimista y quiero controlar esta lesión, la puedo limpiar con un poquito de Clorox y cubrir la herida con un poquito de azufre o canela en polvo. La siguiente enfermedad es el punto marrón. Es causado por otro tipo de género de bacteria conocida con el nombre de Pseudomonas. Es una bacteria que ataca a muchos tipos de especies, pero es muy típica de la orquídea Phalaenopsis. Esta se propaga a través de las gotas de agua. Nuevamente no es recomendable tener mucha agua en nuestras orquídeas. La podemos reconocer porque la orquídea semeja como si estuviera mojada, la planta, la orquídea, la hoja, y poquito a poco esa humedad se va volviendo de color café y queda un líquido, expele un líquido de muy mal olor. Esta la podemos combatir esterilizando un poquito la planta, rociando un poquito de antibacterial o agua oxigenada o cualquier tipo de bactericida. Hoy estamos hablando de la moda de utilizar el amonio cuaternario y es muy bueno coger una esponjita perfectamente limpia y pasarle esponja humedecida con amonio cuaternario. Es muy importante que si tenemos esta Pseudomonas lo alejemos de todas las demás plantas porque se va a erradicar. Bueno, ahora vamos a hablar de los hongos. Los hongos producen unas enfermedades muy difíciles de controlar en las orquídeas. De hecho, en ellos tenemos el hongo conocido como el hongo asesino de orquídeas,
otro hongo que nos causa una pudrición negra y otro que nos causa la pudrición de la raíz. Los hongos, pues al igual que las bacterias, tienen una capacidad de reproducción muy grande. Les encanta la humedad, pero también les gusta mucho la celulosa de las orquídeas. Esto se desarrolla mucho en ambientes que son muy cálidos. Entonces es muy complicado mezclar humedad y orquídea y alta temperatura, porque estamos llamando para que se proliferen los hongos. Tenemos un primer hongo conocido con el nombre de Rhizoctonia solani, que nos da una enfermedad muy grave, de preocuparnos, ya que este hongo se reproduce por espora y puede pasar planta a planta cuando la tenemos. Esta planta la identificamos porque las raíces y las hojas empiezan a tomar una tonalidad café y pierden ese vigor, pierden consistencia y empiezan como a secarse. En las especies de Cattleya ataca como primero a los bulbos, los cuales se pueden volver de forma marrón. Este hongo pues debemos combatirlo también limpiando un poquito con ese amonio cuaternario, aplicar un fungicida de carácter orgánico. Debemos cambiar nuestra matica a otra materita y tenerla muy aislada, airearla, y la idea es evitar rociarla hasta que las raíces pierdan completamente el exceso de humedad. Hay un hongo conocido como el nombre del hongo asesino de orquídeas. Este es un hongo que pertenece al género Fusarium y se apellida Fusarium Wild. Este puede atacar a todo el sistema vascular de la planta. Le encantan las Cattleyas, las Phalaenopsis, las Phalopeliums, le encantan. Este puede encontrarse porque los sustratos, por el contrario, está en ambientes muy fríos y hay demasiada turba o estamos teniendo excesos de sustratos salinos. Este se puede identificar porque las hojas se empiezan a poner amarillas, arrugadas y delgaditicas, también pierden su vigor. Hay que cortarlo de una. En algunas veces este hongo empieza a formar como un círculo rosadito a morado que nos facilita identificarlos. En ese momento pues tenemos una enfermedad muy grave. Ataca los pseudobulbos y lo puede matar. En las Phalaenopsis, que son las que encontramos casi en todos los centros comerciales o en los almacenes, puede extenderse desde las raíces, desde la parte más baja de la planta, y las hojas van tomando como una tonalidad rosada a rojiza. Y las hojas, además de eso, vuelven a ponerse como un poquito corrosivas, un poquito duras, y empiezan a llenarse de manchas. Entonces pues este hongo es muy importante manejarlo. Ese lo tenemos que cortar de raíz, es decir, hay que utilizar un fungicida, pero debemos siempre esterilizar si vamos a cortar el bulbo o vamos a cortar la parte de la planta en la cual lo encontremos. Es recomendable tratarlo con lejía o con un poquitico de amonio cuaternario, pero las partes infectadas la debemos trabajar con un fungicida para plantas. Para esto debemos aislar la matica, tenerla lejos de las demás especies, porque como les decía, estos hongos se reproducen por esporas. Hay otro tipo de hongo que nos da una enfermedad en las orquídeas que recibe el nombre de pudrición negra. Es una enfermedad un poquito grave que es causada por dos tipos de espora, la Pythium y la Ptyphthora. Ellos comienzan a atacar los bulbos de las raíces y se empiezan a propagar como desde la parte de abajo hasta arriba. También les encanta, pero les encanta la humedad. Se puede reconocer porque tiene unos punticos de color negro y empiezan a desarrollarse como de la mitad de la hoja. Le encanta atacar a las Cattleyas y ellas van tomando una coloración amarilla en los pseudobulbos. Es muy difícil esta pudrición negra. Lo mejor es sacrificar la planta y sacarla
alejarla muchísimo para que no se propaguen las demás planticas que podamos tener en nuestra casa o en nuestro ambiente donde la tengamos. Finalmente hay otro hongo que se llama Rhizoctonia solani, que causa una enfermedad que empieza a podrir las raíces. Este hongo es de una propagación al revés de los demás, muy lenta, y se da por la descomposición del sustrato. Por eso es recomendable pues más o menos cambiarle un poquito el sustrato a las orquídeas para que no dañe las raíces, porque lo empieza a atacar. También le gusta el ambiente un poquito salino o porque hemos echado muchísimo fertilizante. Entonces este honguito es importante conocerlo. También vemos que este hongo, como les dije, ataca las raíces. Entonces es como muy importante ver si nuestra raíz empieza a cambiar de color y a perder el vigor. Puede ser causado por este tipo de hongo. Para eso debemos cortar, siempre esterilizando cortamos la raíz o con un bisturí, rociamos un fungicida apropiado y utilizamos como una esponjita con agua con lejía o Clorox para que lo podamos limpiar. Por último, si te gusta conocer más acerca de las maravillas de la biología, por favor, suscríbete a nuestro canal. Hasta pronto.